Buenas noches. En 1985, el politólogo y filósofo Norberto Bobbio publicó un libro que se titula Estado, Gobierno y Sociedad. Lo que pretendía a través de sus páginas era llevar adelante la exposición de una teoría general de la política. Sus reflexiones, diversas en ese volumen, hacían posible que nosotros identifiquemos varios conceptos de relevancia. Sin embargo, colocaba sus atenciones parcialmente en una gran dicotomía: sociedad-estado. Efectivamente, lo que se trataba de analizar eran sus diferentes connotaciones, porque es posible hablar del enfrentamiento entre la sociedad, sus ciudadanos, con el Estado. Para algunos, pensemos en los anarquistas como Bakunin, lo que tendría que ocurrir finalmente es que la sociedad se impusiera, eliminando al Estado. La versión contraria serían los partidarios de proyectos totalitarios, como en el ámbito académico Carl Schmitt. Desde ese punto de vista, lo que debería suceder es que el Estado termine suprimiendo a la sociedad. En cualquier caso, esa gran dicotomía ya vuelve factible que nosotros reflexionemos sobre dos conceptos básicos. Por un lado, la ciudadanía, y en una de sus versiones que sería el civismo, y por otro, la política. Precisamente durante los siguientes minutos, en ese marco, aquí en Sociedad Abierta, trataremos de reflexionar sobre civismo y política. Para ello nos acompañará una persona que ha descollado en ambos ámbitos, como cívico y hasta político. Me refiero al doctor Carlos Dabdub Arrien, médico, autor, académico, vicerrector de la Universidad Privada Frans Tamayo, así como también ex parlamentario, ex ministro de Estado y ex presidente del Comité Pro Santa Cruz. Acompáñenos, que tras la pausa comenzaremos a dialogar para pensar. Muy buenas noches, doctor Carlos Dabdub, y gracias por haber aceptado nuestra invitación para estar aquí en Sociedad Abierta. Muchísimas gracias por la invitación, muy gentil y muy honrado, Enrique. Hace algunos años, Derek Jeter habló acerca de la ciudadanía. Él intentaba realizar una exposición de lo que había ocurrido a lo largo de la historia. Y puntualmente nos recordaba cómo habíamos tenido diferentes identidades sociopolíticas. Hoy podemos hablar de las dichas, a veces desventuras de ser ciudadanos, pero también los seres humanos hemos sido esclavos, siervos, súbditos, y en muchos casos no apreciamos cuánto ha costado llevar adelante este avance que hoy nos ofrece más de una comodidad. Fíjese que lo que usted ha planteado es muy interesante, porque guarda mucha relación con la historia de Santa Cruz. Cuando los cruceños se dieron cuenta, en años anteriores, sobre todo a principios del siglo XX, de que no había una conexión entre las necesidades de los cruceños en cuanto se refiere a un mejor desarrollo, habida cuenta que contaba con un Estado centralista, andinocentrista en realidad, fue que empezaron a ver de qué manera podían reunirse los cruceños, formar instituciones y de esta manera poder contrapesar esa relación entre Estado y ciudadanía, y en este caso institucional. Así surge la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos y posteriormente el Comité Pro Santa Cruz en el año 1950. Si algo podríamos agradecerle al centralismo es que nos motivó a los cruceños
la necesidad de agruparnos en instituciones y de esa forma, como instituciones, apelar al Estado para mostrar nuestros requerimientos y exigir nuestras necesidades. Un poco esta es la relación por la cual nace el Comité Pro Santa Cruz y a partir de ahí el movimiento cívico cruceño. Antes de ahondar más en estas pugnas que se han presentado en la relación entre Santa Cruz y el gobierno central, para plantearlo de esa manera, me gustaría subrayar algo que usted acaba de apuntar. Yo recuerdo que en su momento, cuando viaja Alexis de Tocqueville a Estados Unidos, queda maravillado, publica Democracia en América, y él resalta precisamente el valor de la asociación y considera que no es posible hablar de la buena salud de la democracia en Estados Unidos sin pensar en estas asociaciones diversas que son conformadas y que dan fuerza a la sociedad civil. Usted hace mención en el caso de Santa Cruz. Santa Cruz no es solo en materia de asociaciones el Comité Pro Santa Cruz, sino que existe un generoso repertorio y nómina de otras asociaciones que han sido formadas con el propósito de facilitar la satisfacción de necesidades sociales y que también tienen que ver con el mundo de la beneficencia. Allí entonces igualmente se puede notar cómo esta sociedad, frente a determinadas falencias o limitaciones del Estado, busca el reto de resolver problemas apelando a los propios recursos que en este caso tienen que ver con el mundo de lo privado y no necesariamente lo estatal. Correcto. Fíjese usted de que una de las riquezas o fortalezas que tiene Santa Cruz es la institucionalidad que se ha ido creando de acuerdo a las necesidades en los distintos ámbitos. Efectivamente, después de crearse la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos, nacen otras instituciones, una de ellas la Cámara de Industria y Comercio, para agrupar también a comerciantes industriales y poder requerir sus necesidades. Luego del Comité Pro Santa Cruz nacen ya las cooperativas, nace el Banco de Santa Cruz, nace la Federación de Profesionales, en fin, un conjunto de instituciones que hoy se agrupan desde el punto de vista institucional también bajo la égida del Comité Pro Santa Cruz. De tal forma que una de las fuerzas que tiene Santa Cruz es justamente la institucionalidad. Y al constituirse esa fortaleza institucional, entonces creamos una estabilidad institucional en el departamento. Hay también una dimensión social. Una vez más, uno recurre a Estados Unidos y se suele destacar las numerosas actividades que son consumadas por hombres que tienen mucho dinero y que ponen en práctica el concepto de filantropía. Acá, salvo el caso de José Mercado Aguado, no hemos tenido a numerosos potentados, pero sucede que hay también allí un hecho que merece ser subrayado, y es que cómo las personas se asocian, independientemente de cuestiones ligadas al poder, con el ánimo de ayudar, colaborar, convertirse de cierta manera en un vehículo que facilite la satisfacción y solución de estos problemas. En muestras claras de solidaridad, son varias las instituciones, no solo empresariales, sino que han sido constituidas fundamentalmente por damas del departamento de Santa Cruz o de otras regiones que han venido a residir aquí y que comparten precisamente ese propósito. Esas son otras instituciones que generalmente no van a tener la misma visibilidad, porque en momentos de pugnas políticas uno no va a pensar en damas que estén ayudando a las personas que están en la maternidad, pero sin duda un trabajo paulatino, minúsculo para los grandes asuntos del poder, igual ha contribuido para que notemos la importancia de esa sociedad ante los problemas suscitados por el Estado. Posiblemente la semilla o la generadora de esta agrupación o institucionalidad ha sido de qué manera podemos resolver nuestros problemas. Y justamente ese silencio del Estado centralista con los intereses o necesidades de Santa Cruz creó este conjunto de instituciones. Evidentemente, hoy por hoy, el voluntariado cruceño en las distintas áreas mitiga de alguna forma esas falencias que tiene el Estado con la región. Por lo tanto, cuando hablamos de institucionalidad, hablamos de instituciones empresariales, profesionales, cívicas, pero también incluimos a un gran contingente de damas particularmente que hacen un voluntariado permanente. Yo no diría en el tema
solamente filantrópico, porque filantropía es más o menos actos puntuales que uno viene realizando, sino que cumplen, como hoy en día se dice, una responsabilidad social regional frente a sus necesidades. Estas prácticas que se relacionan con la asociación dejan notar, ya en términos universales, una de las grandes dimensiones que se liga al concepto de ciudadanía. El ciudadano será un individuo que tiene derechos políticos y que cuenta con la posibilidad de asociarse libremente con otros a fin de que se pueda trabajar en la satisfacción de necesidades propias, pero también particulares y, cómo no, del conjunto de la sociedad. De tal suerte que la asociación, el hecho de multiplicar estos lazos, puede servir con el objetivo de contribuir a una formación ciudadana, porque se liga al tema de la democracia. Es inevitable que uno esté pensando en que las decisiones que vayan a ser tomadas en muchas de estas asociaciones pues tendrán que obedecer y responder en primer lugar a una lógica marcada por la deliberación. La naturaleza de varias instituciones exigirá que se delibere y no existe mejor escenario para ejercitar el derecho a ser ciudadano que un ambiente en donde sí se valore lo referente a la discusión, al debate y no únicamente nos estemos limitando a cumplir lo que una sola persona en nombre de la institución está imponiendo. Así que forma parte de una dinámica consentida y puesta en práctica durante mucho tiempo que puede repercutir en el mejoramiento de esa formación y de la cultura democrática que se busca. Sin duda alguna, cuando uno habla de una institución o una asociación, está hablando de un grupo de personas que con un fin determinado se asocia. Y al interior de esa asociación o institución, entonces se crea el debate, se crean los disensos, se crean las concertaciones y de esa forma, indirecta o directamente, uno va practicando el desarrollo democrático y al mismo tiempo construye una cultura ciudadana. Lo que puede estar en vilo, lo que puede discutirse o no estar de acuerdo es tal vez cómo se eligen las personas que integran estas asociaciones. Un ejemplo claro es a veces los disensos que se presentan en cuanto se refiere a la elección de las autoridades o de los dirigentes o líderes cívicos en el Comité Pro Santa Cruz. Pero más allá de eso, al interior efectivamente hay un movimiento permanente de debate, de consenso, lo cual permite generar una cultura ciudadana que uno también fuera de esas asociaciones las quiere practicar porque son buenas. Hay dos maneras de concebir el civismo. En síntesis, se pueden presentar varias alternativas. En el primer caso se podría subrayar un aspecto eminentemente racional. Nosotros estamos viviendo en una ciudad, buscamos el establecimiento de mejores normas, nos comprometemos a fin de que se les dé cumplimiento y si existe algún inconveniente que nos afecte, vamos a tratar de lograr que cambie la realidad. Sería entonces un componente que se inserta con fines de un análisis racional. Una persona de este punto de vista no sería imprescindible que ame estar en una región determinada. Simplemente con un fin práctico entenderá que existen demandas de naturaleza cívica que podría respaldar. Y el otro enfoque, naturalmente, que ya se desprende del primero por el comentario que hacía, plantea que el civismo exigirá como una condición indiscutible y vital que uno ame o una región o una sociedad. Me parece, sin embargo, que es perfectamente posible respaldar demandas cívicas, incluso formar parte de grupos que estén planteando esa exigencia, sin que esto tenga como condición previa que alguien sienta gran afecto por estar en un lugar determinado o incluso por haber nacido en una región en particular. Fíjese que el espíritu del Comité Pro Santa Cruz, del cual yo he formado parte del mismo, tiene objetivos claros, precisos, que es el desarrollo, el bienestar de la región y también del país, en la medida que cada vez va ganando peso específico. Santa Cruz se convierten en sus reivindicaciones como una reivindicación nacional. Pero cuando uno en cualquier institución delimita los objetivos, cuál es su misión y su visión, entonces se abre a la ciudadanía.
Y en ese sentido el Comité Pro Santa Cruz está abierto a todos los ciudadanos que viven en el departamento y que comparten esos objetivos. A veces se lo ha criticado al Comité Pro Santa Cruz de ser muy regionalista. Sin embargo, quienes conocemos el funcionamiento del comité podemos afirmar de que no es así. Y en ese sentido, el Comité Pro Santa Cruz me parece que es un buen ejemplo para ponerlo frente al Estado como un factor contestatario. El Comité Pro Santa Cruz siempre ha sido tildado de opositor, porque siempre ha estado buscando reivindicaciones frente a cualquier tipo de gobierno. Esto desde el año 50 hasta nuestros días. Y precisamente acerca de esta confrontación entre la sociedad civil y lo que sería el Estado, continuaremos hablando aquí en Sociedad Abierta. Nos acompaña el doctor Carlos Takdouk Arrien. Intentamos aproximarnos al análisis de dos grandes conceptos, civismo y política. Una pausa y seguiremos aquí en Sociedad Abierta. Ya volvemos. Continuamos en Sociedad Abierta, estamos conversando sobre civismo y política con el doctor Carlos Takdouk. En 1776, el enorme intelectual Thomas Paine decía: la sociedad es producto de nuestra necesidad y el Estado es producto de nuestra maldad. Porque se entiende que el Estado, también lo dijo Karl Popper, es un mal necesario, nos impone trabas, nos da órdenes, establece prohibiciones y naturalmente nos castiga. Pero sin duda uno puede encontrar que resulta igualmente necesario a fin de obtener cierta tranquilidad. Desde la perspectiva de algunos autores se lo defiende así. Me interesaba destacar esto porque en el anterior bloque se hacía mención al Comité Pro Santa Cruz desde el punto de vista de su carácter de oposición al Estado. No pensemos tanto en oponernos al Estado, ya habrá tiempo a hablar al respecto, sino en cuestionar a un gobierno, porque el gobierno estará compuesto por el conjunto de órganos que dirigen ese Estado. Y precisamente históricamente, si uno busca instituciones que cuestionen e interpelen al Estado, se topará, en el caso de Bolivia, con el Comité Pro Santa Cruz. Pero el Comité Pro Santa Cruz en representación de una sociedad civil que está cuestionando e interpelando a ese gobierno, aunque no necesariamente con el ánimo de conquistar el poder para ejercer por su propia cuenta el gobierno. Fíjese que muchas veces escucho de que el Comité Pro Santa Cruz debería ser un ente no político, y en realidad lo es. No será político partidario, pero que es político, porque sus reivindicaciones, o no solamente reivindicaciones, sino también sus puntos de vista, sus propuestas, tienen un carácter político. Y es así que el Comité Pro Santa Cruz ha transitado a través de los años en una posición contraria, muchas veces a las decisiones del gobierno o a las actitudes del gobierno. Porque hay un punto central, neurálgico en todo este debate, y es el hecho justamente del tipo de Estado que vivimos. Es el Estado centralizado que no permite el desarrollo de la región. Antes era por agua, pavimento y luz, cuando luchábamos por las regalías, ahora ya es por cambiar el modelo de Estado que tiene el país. Pero en todo caso, siempre, o por lo menos en la mayoría de los casos, la actitud que ha tenido el Comité Pro Santa Cruz ha sido eminentemente política. Entre los actores de la política, si reconocemos que en efecto el Comité Pro Santa Cruz está cumpliendo una función política, procura influir en las decisiones que se adoptan en aquella esfera gubernamental de mayor importancia, uno puede encontrar a los partidos políticos
y también en términos doctrinarios clásicos a los grupos de presión. Hasta cierto punto se podría pensar en el Comité Pro Santa Cruz como un grupo de presión organizado con una institucionalidad y normativa que le da largo aliento, a diferencia de otro grupo que se puede organizar circunstancialmente, como plataformas, por ejemplo. Pero se podría también establecer cierta comparación con otros grupos de presión contemporáneos y a partir de ahí establecer la diferencia. Pienso en los famosos movimientos sociales, porque si estamos analizando fundamentalmente desde el punto de vista del ciudadano, el civismo, las protestas, los cuestionamientos al poder, en principio estos movimientos sociales van a ser igualmente grupos de presión, van a formar parte de la sociedad civil y tratarán de cuestionar lo que está sucediendo con las decisiones de un gobierno, sus leyes y otras determinaciones. El problema quizá es que, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros grupos y sectores de la sociedad civil, es que no se buscaba la conquista del poder para ya colocarse de aquel lado que está mandando. En cambio, los movimientos sociales, lo acabamos de ver, hasta han logrado ese poder y cogobernado. Por lo tanto, puede haber alguna similitud formando parte de todas estas entidades de la sociedad civil, pero existen también diferencias en cuanto a esos fines que puedan ser alcanzados con las responsabilidades correspondientes. Efectivamente, si bien cuando uno ve comités cívicos y movimientos sociales pueden tener similitud porque son instituciones organizadas que apelan o que plantean algunas propuestas, hay diferencias con el Comité Pro Santa Cruz. La primera de ellas es que el Comité Pro Santa Cruz nunca aspiró a copar el poder, nunca aspiró a ser parte de un gobierno, al contrario, trató justamente de apartarse de esa línea política partidaria para darle mayor vigencia, mayor credibilidad. Punto uno. Y el punto dos es que el Comité Pro Santa Cruz se diferencia de los movimientos sociales porque tiene una historia. Y esa historia tiene algunos logros que son objetivos y que le dan también mayor credibilidad a la institución. Voy a citar el caso de las regalías, es una conquista del Comité Pro Santa Cruz, ahora en beneficio de todo el país. Puedo citar la recuperación de la democracia en 1982, es un movimiento cívico promovido por el Comité Pro Santa Cruz, o incluso la elección luego de los alcaldes y de los concejales, que también es otra conquista del Comité Pro Santa Cruz. De tal forma que con la historia y con el propósito le da, de cierta forma, creo yo, mayor credibilidad a un movimiento cívico, en este caso cruceño, que a los movimientos sociales. Seguramente los detractores del Comité Pro Santa Cruz manifestarán que otra de las grandes diferencias tendría que ver con que en el caso del comité habría una organización marcada por el elitismo y si analizamos lo referente a los movimientos sociales, estaríamos frente a instituciones que tienen otra dinámica y que se apegan a lo popular. Y esto suele ser planteado con fines claramente de crítica negativa, porque a pesar de que toda sociedad tiene élites, cuenta con minorías que están dirigiendo al resto, lo cual está bien y es razonable, hay muchas personas que por el simple hecho de toparse con determinadas instituciones en donde hay algunas limitaciones para el ejercicio a votar, entienden que eso de por sí es negativo y consideran que es algo claramente positivo contar con otra clase de organización, supuestamente más afín a lo popular y nada en absoluto con otra lógica que en este caso tendría como una de sus principales instituciones para exponer la situación al Comité Pro Santa Cruz. También parte de la historia, sobre todo reciente, nos damos cuenta de que tanto movimientos sociales como el Comité Pro Santa Cruz pueden ser influenciadas, si va el término, por una élite, ¿no? En el caso de los movimientos sociales, predominantemente, por lo que hemos visto recién, predominan las élites políticas. En el Comité Pro Santa Cruz no se puede discutir de que muchas veces han tomado decisiones que favorecen a una élite empresarial. Eso no lo podemos dudar. Sin embargo, hay otras cosas, otras conquistas que ha tenido el Comité Pro Santa Cruz que no obedece necesariamente a una élite empresarial.
pero decir de que muchas veces los empresarios no han utilizado al Comité Pro Santa Cruz para el logro de algunas necesidades, reivindicaciones, no se lo puede discutir. Pero creo que en esa lucha, en esa pugna entre lo popular y lo empresarial, que también ocurre dentro del comité, porque hay más de 14 o 15 grupos donde participan gremiales, universitarios, profesionales, hay lógicamente un debate interno sobre estas necesidades o planteamientos. Pero en general creo que el comité tiende más a ser ciudadano, propiamente dicho, que a ser político como en los movimientos sociales. Al final, una élite, si merece alguna crítica, esto tendría que ver con su carácter cerrado. Es también perfectamente posible que nosotros confiemos en un grupo de personas que puedan analizar, considerar, tratar de resolver grandes problemas de la sociedad en distintos ámbitos, pero que se apele también a la opción de que se discuta y que haya renovación. Y probablemente si se revisan los directorios que ha tenido el Comité Pro Santa Cruz y de las otras instituciones que conforman, es difícil hallar a un mismo directorio durante 20, 25 o 30 años. Y tal vez ese sea un elemento que pudiera servir si se pretende abonar la tesis de los detractores de que siempre están las mismas élites mandando. En este caso, efectivamente, el propio estatuto del Comité Pro Santa Cruz, desde su fundación hasta nuestros días, permite confirmar de que no hay ese reciclaje que pudiéramos tener. Lo que sí ha ocurrido, y que no es malo, es que en muchas oportunidades el que es vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz en próximas gestiones postula para ser presidente. Digo que no es malo en el sentido de que está acumulando una experiencia que cuando llega a la presidencia ya es un continuismo de todo aquello que viene haciendo. Eso es lo que se podría criticar, pero por lo demás la repetición del poder o de la presidencia del Comité Pro Santa Cruz no ha ocurrido en el comité. Queda claro desde luego que hay diferentes intereses, son distintos grupos, lo cual puede generar pugnas y en ocasiones tratar de adoptar medidas que no estarían del todo siendo compatibles con un bien común. Eso forma parte, además, de una discusión y debate que tiene que ver con el escenario de la política. Y en el siguiente bloque intentaremos continuar con este asunto del civismo y la política, ya hablando en concreto de cívicos y políticos y aquellos puntos que servirían para hacer una distinción. Nos acompaña el doctor Carlos Dabdub. Enseguida continuamos en Sociedad Abierta. Seguimos en Sociedad Abierta, estamos dialogando para pensar sobre civismo y política con el doctor Carlos Dabdub. En su pequeña filosofía para no filósofos, Albert Jacquard dice: el auténtico problema, si vamos a hablar de cuestiones políticas, es cómo eliminamos del poder a quienes gustan del poder solamente por el poder. Y si se piensa en personas que han estado levantando las banderas del civismo, manifestando que su principal enemigo es el Estado y es el gobierno, después podrían suscitarse algunos inconvenientes y hasta cuestionamientos, porque se entenderá que el poder cívico no le bastó a esa persona y lo que busca ya es un poder gubernamental. Se entiende en principio que no habría coherencia, históricamente varias personas han procedido así, pero también está claro que puede el mismo compromiso en favor de establecer una nueva realidad para su sociedad conducirlo de un terreno a otro. Una de las cosas que también se ha criticado al Comité Pro Santa Cruz, y yo he sido un poco víctima de eso, es de que quienes llegan o hemos llegado al Comité Pro Santa Cruz le hemos utilizado la institución como una escalera para alcanzar el poder.
Yo creo que luchar por el poder no es malo. Lo importante es cómo usamos el poder. Si lo usamos el poder para beneficio propio o para el bienestar de la gente. A mí no me parece mal el hecho de que quienes han sido o hemos sido parte de esa estructura en el Comité Pro Santa Cruz hubiéramos incursionado en política. Como que hay muchos ejemplos o varios ejemplos de expresidentes que han llegado a participar en la política. El último es Luis Fernando Camacho, por ejemplo. ¿Por qué creo que es aceptable esta situación? Primero, cuento mi experiencia. En el Comité Pro Santa Cruz yo aprendí de todo. Yo soy médico, sin embargo yo aprendí de minería, aprendí de agropecuaria, aprendí mucho. Y en segundo lugar, cuando yo estuve en el Comité Pro Santa Cruz ya se había iniciado una lucha por la descentralización que luego devino en la autonomía. De tal forma que la posición que yo adopté en ese momento, cuando tuve una invitación de un partido político de participar como diputado, yo accedí porque pensé y pienso de que aquello que yo reivindicaba, exigía, pedía, exigía, podía desde la arena política poder continuar con ese objetivo. Y así fue que yo hice y supongo que otros también lo habrán hecho. De tal forma que pienso que el Comité Cívico de Santa Cruz y seguramente de otros departamentos se convierte en una escuela de líderes, porque reconozco que yo cuando fui al Comité Pro Santa Cruz lo único que sabía era medicina. Sin embargo, aprendí tanto que creo que era un despropósito el dejar acumulada esa experiencia simplemente en el baúl de los recuerdos y más bien ponerlo al servicio, en este caso, de Santa Cruz y del país. Si bien partimos de un concepto universal como el de ciudadanía, y sea uno presidente del Comité Pro Santa Cruz o parlamentario o ministro de Estado, continúa siendo ciudadano, está claro que existen diferencias. Por ejemplo, no sería lo mismo estar tratando de identificar problemas y tratar de resolverlos desde el punto de vista regional, enfrentándose al Estado, al gobierno, que considerar el conjunto de problemas a nivel nacional. Pienso, claro está, en una de las funciones que usted desempeñó como ministro de Estado en el área de salud. Y desde ese punto de vista podrán surgir cuestionamientos porque se entenderá que si uno tiene ese lazo con el civismo cruceño o de cualquier otro departamento, habría una especie de prioridad. En otras palabras, como usted que conoce a cabalidad cuáles son las serias carestías y limitaciones de su región, porque usted ha ejercido la presidencia de un gobierno moral, no va a priorizar esa situación. Surgirán, por lo tanto, conflictos de intereses y tal vez alguna que otra crítica que hable de traiciones, deslealtades y posiciones que serían moralmente inaceptables. En el caso mío, debo declarar de que cuando entré en la arena política con el propósito de seguir avanzando en el proceso de descentralización, sufrí frustraciones. Porque si bien, y es lo que ocurre siempre, los partidos opositores siempre son descentralizadores, que cuando se convierten en gobierno se vuelven centralistas, yo asumí tomé la decisión de participar en política pensando en este propósito, en conseguir de que Bolivia se convierta en un estado descentralizado. Sin embargo, cuando uno entra ya al interior de la lucha política, no solamente interna como partido, sino también en el Parlamento, uno se da cuenta que muchas veces los discursos que se daban en campañas electorales no eran los que prácticamente se realizaban dentro del Parlamento. De tal forma que cuando termino yo la gestión, primero como diputado y luego como ministro, en el campo de la descentralización, pese a los esfuerzos que se hicieron, no fueron de mi acuerdo pleno. Salí frustrado. Pero, de todas maneras, lo importante es haber participado y haber tenido la posibilidad de intentar hacerlo. Pero siempre uno recibe también algunas patadas que no son agradables. Por supuesto, no hay aquí ángeles ni demonios, aunque regularmente las personas piensan que los políticos
generan y merecen su gran desconfianza, y no así los cívicos. Cuando se plantea una demanda que tendría carácter cívico, muchas personas reivindicarán la pureza del propósito. Si se trata de un planteamiento que se reconoce desde un primer momento como político, habrá dudas. Se fundará incluso la necesidad de criticar a quienes están levantando ese y no el estandarte del civismo. Esto lo subrayo porque cuando ha ocurrido este fenómeno de pasar del mundo del civismo a la política, en ocasiones se ha dado el caso de que algunas personas manifiestan que en el mundo del civismo hay una especie de inocencia y de que si alguien incursiona en el campo de la política, pues le falta tomar conocimiento de varias maneras de proceder, lo cual no sería del todo correcto si es que pretendemos disculpar o pretextar lo que está sucediendo. En concreto, si una persona pasa pues del civismo a la política, ya una persona madura que sabe que no vive en el mundo de la inocencia, en el mismo mundo del civismo hay intereses, usted lo ha reconocido. Por consiguiente, no es que la política exija que uno tome conocimiento de algo esotérico o que descubra la maldad del ser humano. Ya forma parte de las vivencias que se tienen, solo que la vía, la manera incluso de resolver estas disputas será diferente. Pero no es que solamente haya un mundo de ángeles en el civismo y un escenario marcado por los demonios en la política. Cuando usted se refiere a inocencia política, yo rápido me imagino lo siguiente. Una cosa es jugar en una cancha con reglas claras, precisas, y creo que en eso se mueve el movimiento cívico, donde sus planteamientos son sinceros, no está pensando la zancadilla, porque cuando uno entra en el campo político, ahí la patada más baja es en el pecho, de tal forma de que muchas veces se ha visto de que cuando un cívico entra en la política, verdaderamente comete errores que existen en la política porque el tipo de contienda, los problemas que se presentan son distintos. Aquí ya no hay unas reglas establecidas que uno desde el punto de vista cívico lo tiene, porque en realidad uno no está yendo contra el Estado, contra el gobierno, lo que sea, pero es una lucha diferente entre el civismo y la política. Por eso muchas veces los cívicos hemos pecado dentro del campo político de equivocaciones, errores o inocencia, porque claro, los campos del juego son diferentes del uno al otro. Dependiendo de las expectativas tal vez que se tengan, ¿no? Si un propósito tan elevado como moralizar la política trata de ser alcanzado por alguien proveniente del movimiento cívico, o ampliemos el panorama, porque si se habla de civismo, de civilidad o de ciudadanía, no es solo el Comité Pro Santa Cruz, están igualmente las plataformas. Pienso en lo último que ha ocurrido, la elaboración de listas, las múltiples quejas porque representantes de plataformas no han sido tomados en cuenta para integrar las nóminas y formar parte de las distintas candidaturas. Se entiende que hay un severo cuestionamiento, pero tal vez porque las expectativas son demasiado altas. La sociedad no va a transformar de manera mágica y si bien uno puede desear reglas claras, está claro que nuestra situación, que no es la mejor a nivel mundial, se traducirá igualmente en una dinámica política que no concuerde con lo que inicialmente pensábamos. Me alegra escuchar de que han habido algunos dirigentes de plataformas que no están en las listas, porque en el pasado inmediato uno de los problemas que hemos tenido los cruceños es el poco afecto al poder político. ¿Qué quiero decir? De que estamos generalmente pensando como cruceños en cómo ser empresarios, cómo ser buenos profesionales, cómo ganar dinero. En cierta oportunidad se realizó una encuesta a jóvenes de Santa Cruz y jóvenes de La Paz. ¿Cuál era el mayor interés que tenían los jóvenes cruceños? En ser buenos empresarios, buenos profesionales. Cuando se le preguntaba a los jóvenes de La Paz cuál era su objetivo, era ser o político o ser ministro. De tal forma que ahora pienso
y creo que corresponde a Santa Cruz, el de poder empezar a participar en política como un elemento fundamental, habida cuenta que el epicentro del poder económico está en Santa Cruz. A este respecto, yo he hecho un poco una analogía y siempre digo que el siglo XIX fue el epicentro, el sur, Sucre y Potosí. El siglo XX fue el altiplano, La Paz, Oruro, con estos cambios que hubieron de La Plata al estaño, etcétera, etcétera. Y yo creo que el siglo XXI es de Santa Cruz, del oriente para ser más preciso. De tal forma que me alegra pensar de que hay propósito, ánimo de gente joven que quieren participar en política, porque es la única forma, en mi criterio, de que se puede incidir en el desarrollo de un país. Aunque esto no significa que haya un mandato histórico o metafísico que esté colocando a Santa Cruz en el centro de todas estas deliberaciones acerca del poder, ni que alguien manifieste que por el solo hecho de ser cruceño ya le correspondería tomar la primera magistratura, sin tomar en cuenta otros aspectos que son elementales, por ejemplo, lo referente a los planes, programas, tendría que ir acompañado. Lo subrayo porque a veces, debido al romanticismo de algunas posturas, se puede presentarnos esta situación de que únicamente se considere ese criterio para entender que es el momento, porque sería la misma lógica que alguien diga desde hace 500 años hemos sido excluidos y ya ha llegado la hora, en una especie de destino histórico. Más allá de las exclusiones que hay, está el hecho de que puede surgir una serie de alternativas que nos muestren tal vez otro camino a partir de lo que se ha tratado de hacer en este proyecto de vida en común que tiene a Santa Cruz como uno de sus exponentes, en el caso que consideramos. Cuando yo hablo de esta migración del poder y hablo de que ahora Santa Cruz al oriente le corresponde, no hablo solamente por el simple hecho de haber nacido acá, sino hablo de forma de pensar, identidad, es decir, el pensamiento de la gente que vive acá, no necesariamente cruceña, varía en cierta forma al modelo de pensar que hay en el occidente. El día de ayer yo participé en un foro económico de CAINCO, donde expusieron varios empresarios en distintos sectores. A mí, ¿qué fue lo que me agradó? Me agradó que iba la gente con propuestas. Decían de qué manera podíamos nosotros hacer de Bolivia un país próspero, desarrollado. No era el mea culpa, no era el yo acuso, sino iban con propuestas. Entonces, cuando hablo yo de Santa Cruz, lo que quiero yo inferir particularmente es la forma de pensar, cómo se trabaja en Santa Cruz, cuál es el modelo que hemos tenido, por qué hemos tenido éxitos y fracasos también, pero más éxitos, para poder pensar de esa manera en el país. En otras palabras, estoy hablando de, así como dijeron, la marcha hacia el oriente, yo diría la marcha hacia el occidente. Estamos conversando con el doctor Gabriel Dabdub aquí en Sociedad Abierta sobre civismo y política. Una pausa y continuamos. Te va a latir el corazón fuerte. Vas a sentir la esencia de la velocidad. Vas a vivir la adrenalina del fútbol. Entrar en acción con tus series y películas favoritas. Navegar a toda mecha. ¿Qué esperas? Pedí ya tu combazo de cotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Seguimos en Sociedad Abierta, conversamos sobre civismo y política con el doctor Carlos Dabdub Arrien. Hemos estado reflexionando a lo largo de este programa acerca de algunos aspectos relacionados con la ciudadanía, el valor que corresponde reivindicar, también cómo se producen estas conexiones entre el civismo y la política y, por supuesto, si se trata, en el caso del civismo, también de cuestionar al gobierno y, como dije antes, al Estado, me gustaría que aprovecháramos el último bloque con el propósito de
acentuar esta crítica que se tiene como cívico y ciudadano al Estado. Independientemente de lo que haya ocurrido con el Comité Pro Santa Cruz, más de un ciudadano se ha preguntado si es o no viable el Estado tal como se nos presenta actualmente en cuanto a su estructura. Una cosa es criticar al gobierno y otra cosa es cuestionar ya a todo un sistema que uno entiende que independientemente del gobierno que esté en ejercicio de sus funciones, se mantendrá invariable. Digo todo esto porque si se habla de un cuestionamiento de la sociedad civil, se habla del cuestionamiento al ejercicio de un poder central. Y esa es, qué duda cabe, una de las principales líneas que han seguido varios intelectuales, entre ellas usted, doctor Dabdub, como una manera de manifestarse en reivindicación de su condición de ciudadano. Hay un elemento central en todo esto, alguna vez ya lo he dicho, que muchas veces pensamos que solo con autoridades idóneas esto va a cambiar. Y a mí me parece de que la construcción de un país va en función de las buenas autoridades, pero también del buen ciudadano. De nada sirve que nosotros elijamos al mejor alcalde, gobernador o presidente de la República si nosotros no cumplimos con nuestras responsabilidades. Yo siempre critico de que en nuestro país siempre hemos estado acostumbrados a aprobar códigos que hablan, o leyes que hablan a favor de los derechos de unos, de otros. Sin embargo, nos olvidamos de nuestros deberes. Por lo tanto, cuando yo hablo del Estado, o tengo que hablar del Estado, no solamente tenemos que pensar en el cambio del modelo de Estado, sino también en la construcción de una cultura ciudadana activa, porque es la única forma que podamos llevar adelante. Hay diferencias, digamos, en cuanto se refiere a la modalidad de ver, por ejemplo, el modelo económico que podría tener el país entre lo que es Santa Cruz y lo que es el occidente. En Santa Cruz, justamente por la falta de Estado, fuimos desarrollando la empresa privada, fuimos buscando nosotros nuestras propias soluciones y nuestros propios mercados. En cambio, en el occidente, siempre apegado o apoyado en el Estado, estaban esperando el contrato, la concesión, etcétera, etcétera. Entonces, esa mentalidad a la cual hago referencia para situar a Santa Cruz como el centro político y económico del futuro, quiero incluir entonces la forma y la concepción de cómo se construye capital, cómo se construye Estado. Por el otro lado, hay un punto importante que hay que poner en discusión, y me imagino que el debate tiene que empezar ahora frente a los próximos comicios, es qué modelo de Estado queremos, ¿no es cierto? Vamos a seguir siendo comillas, un Estado autonómico descentralizado, no sé cómo decirlo, o federal. Yo particularmente pienso que deberíamos ir ganando experiencia en las cosas que hemos ido avanzando para que de esa forma podamos llegar a lo que queremos. Porque aquí no se trata de que vamos a mejorar porque nos vamos a convertir en un Estado federal. Tenemos que ir desarrollando prácticas ciudadanas, institucionales, gubernamentales para ir llegando a lo que quisiéramos. De tal forma que ese es el otro punto, creo que será motivo de discusión en estas campañas. La primera, un modelo económico tal vez diferente, con mayor apertura de capital, y el otro, la discusión de qué vamos a hacer con la relación Estado o gobierno central y gobiernos subnacionales. Hay, no obstante, tendencias en esos casos. No se sostiene, porque no correspondería, que en otras zonas del país lo único que interese sea negociar con el Estado, como tampoco es correcto manifestar, usted tampoco lo hace, que lo único que se considera en Santa Cruz es apostar por la iniciativa privada. Permitir, por ejemplo, que haya mayor libertad económica, que todos puedan competir sin mayores trabas ni protecciones superiores que establezca el Estado. Porque es evidente que se trata de una tendencia en donde hay varias excepciones. También en Santa Cruz podemos encontrar a gente que prefiere negociar con el Estado y eliminar a la competencia, a personas que buscarán más de una concesión que se les brinde o ganar licitaciones, como sucede en otras partes. Pero hay una tendencia, que duda cabe, que deja notar que existe una determinada manera de organizarse que podría resultar válida si es que se pretenden cambiar
otras medidas o prácticas que hay en el conjunto de la sociedad. En otras palabras, lo que se puede discutir sin lugar a dudas tiene que ver con cuál es la mejor manera de organizar una sociedad. Usted tiene diferentes proyectos o propuestas de convivencia. Determinemos, como sucede a nivel mundial, cuál ha sido la mejor manera de convivir en el ámbito económico, en el campo político, en el escenario cultural igualmente. Y nos vamos a topar con varias frustraciones. Independientemente, entre otras cosas, que uno esté acá o que esté en La Paz o en otro lugar, hay estudios que evidencian hasta hace poco tiempo que no había en realidad un gran compromiso por la democracia. Y se notaba la diferencia porque alguien podría gritar a voz en cuello que el gobierno central era de carácter autoritario. Pero si analizamos prácticas similares a nivel departamental y en el ámbito municipal, cambiaba el criterio. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de contar con una buena cultura democrática a todo nivel si es que nos topamos con estas contradicciones o incoherencias? De manera que sí es posible hablar de propuestas de vida en común con ciertas falencias, pero que tienen tendencias que uno podría reivindicar. Por supuesto, con todo el trabajo que todavía falta hacer. Primero de que cuando entramos en la arena política y hablamos de modelos económicos, por supuesto no siempre tenemos que hablar o es blanco o es negro, hay grises también. Pero también yo quisiera puntualizar de que cuando hablo de un modelo cruceño, no solamente hablo de la empresa privada pura. Fíjese de que hay un sistema que hemos practicado los cruceños con éxito y es el sistema cooperativo. No solamente tenemos nosotros cooperativas de servicios, sino cooperativas, colegios, cooperativas agropecuarias, etcétera, etcétera. También esa es una forma, una experiencia que tiene Santa Cruz, que ha tenido sus manchas, no lo discuto, pero eso no quiere decir de que el modelo no funciona. Tal vez las personas no funcionan, pero el modelo puede ser bueno. De tal forma que pienso de que en un futuro el debate va a ser amplio y restricto. Creo de que, insisto, de que la institución es una forma de construir democracia, cualquiera que ella sea, y en la medida que estemos más organizados y tengamos propósitos que sean buenos, bondadosos y de beneficio al país, yo creo que va a aumentar nuestra democracia. ¿Tiene sentido, volviendo al Comité Pro Santa Cruz, que se cuente con una unión juvenil cruceñista? La finalidad tiene que ver con la formación de la juventud o con estos fines de diálogo y discusión de grandes problemas sociales. Ya se podría pensar en cómo obtener los mismos resultados a través de una formación que se lleva adelante en el ámbito de los colegios y otras entidades académicas. La creación de la Unión Juvenil Cruceñista fue una necesidad que surge también en los años 50 durante la presidencia del doctor Melchor Pinto Parada, con el propósito de constituirse en la fuerza activa para poder reivindicar el pago de las regalías que no se cumplía desde 1938. Yo creo que la Unión Juvenil Cruceñista puede cumplir su función. ¿Cuál es la función? La función es justamente, en mi criterio, crear liderazgo juvenil, no ser una institución de choque, porque no corresponde, más aún cuando estamos en democracia, pero posiblemente algunos dirigentes de esa Unión Juvenil desviaron y utilizaron la Unión Juvenil para propósitos inclusive ya de carácter político o de ejercer ya situaciones de fuerza, de choque que no corresponden. A mí me parece que la Unión Juvenil Cruceñista en algún momento desvió el propósito que debe tener una Unión Juvenil Cruceñista en el contexto del Comité Pro Santa Cruz. Si bien hay grandes problemas cuando se habla de la necesidad del consenso, creo que en muchos casos es bastante peligroso, y se trata de aunar esfuerzos para alcanzar un objetivo en común, surgen situaciones como las que estamos viviendo actualmente, en donde muchas personas, representantes de la ciudadanía, plantean esa necesidad. Y lo curioso, que se presenta como algo extraordinario, es que se ha intentado avanzar en ese sentido a partir de una convocatoria llevada adelante por el Comité Pro Santa Cruz.
entiendo que se trata de algo excepcional que deja notar lo que usted planteaba, esa necesidad de que Santa Cruz pueda también dejar sentir su impronta a nivel de la política, no solo en materia económica, y que independientemente de los resultados que no fueron los deseados por muchos, ya revelaría que existe un grado de mayor importancia y que podría marcar también el futuro a seguir en varios ámbitos desde el punto de vista de la política a partir de lo que ocurra en el movimiento cívico. En esta relación de poder, por llamarlo de esta manera, creo que la institucionalidad cruceña se ha olvidado de la necesidad de crear espacios de discusión y de formación política. Porque una cosa es el poder económico, otra cosa es el poder político. Y para tener poder político necesitamos líderes, y para tener líderes necesitamos formación. Desde la Universidad Frans Tamayo, nuestro propósito es eso, abrir, y todas las universidades deberíamos hacerlo, abrir espacios de diálogo, de debate, con el propósito de ir construyendo esta ciudadanía política a efecto de que podamos en el futuro tener líderes capaces, con conciencia patriótica y sobre todo profundamente democrática. Al final, el civismo, la civilidad o hasta el concepto de ciudadanía no es un patrimonio exclusivo de ninguna institución, del Comité Pro Santa Cruz o del que sea. Le corresponderá a cada persona tratar de contribuir para el establecimiento y respeto de normas que considera viables y que ayuden a la convivencia, porque fundamentalmente se trata de lograr ese propósito que podría ser apreciado por cualquiera. No se trata de una carga netamente institucional, de alguna entidad en concreto que tenga que ver con el civismo, sino, como usted señala, universidades, entidades o los propios ciudadanos deberían tomar conciencia del poder que tienen y que puede repercutir en la política. El tema es que a veces el ciudadano tiene esa voluntad, pero no encuentra los lugares, los espacios. Entonces termina esa voluntad ciudadana de participación, de capacitación, en simplemente una frustración. Por lo tanto, creo que Santa Cruz debe abrirse en el sentido de entender de que el siglo XXI corresponde al oriente boliviano en este sentido que hemos hablado anteriormente. Y para eso necesitamos nuevos espacios que no existen ahora. Creo que en el pasado inmediato habían todavía esas posibilidades, diálogos, debates o posibilidades de poder, como en este programa, de poder conversar y dar opiniones a ese respecto. Yo creo que Santa Cruz tiene que tener ya un sentido preciso de cómo nosotros podíamos ir construyendo una nueva ciudadanía diferente a la que hemos tenido en el pasado. A lo mejor hasta gestando partidos políticos que tengan otras características, como pasó en la historia de Santa Cruz. Hemos estado reflexionando sobre dos conceptos fundamentales, civismo y política. Gracias, doctor Carlos Dabdub, por haber estado aquí en Sociedad Abierta. Muchísimas gracias y lo felicito, Enrique, porque esta es una opción de que la gente conozca por lo menos opiniones de algunas personas que pueden incidir para bien o para mal en lo que puedan creer o pensar. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Con nosotros será hasta el próximo día miércoles, cuando ya en un nuevo horario, a partir de las 10:30 de la noche, nos demos cita a fin de dialogar para pensar. Buenas noches. Mm-hmm.